Hay un concepto que generosamente nos ha obsequiado el amor romántico, y es la idea de que cuando dos personas se enamoran, surgen entre ellos una conexión maravillosa, mágica y única que nadie más puede entender. Somos unos tarados cuando nos enamoramos. Y gracias a esa mágica conexión surge la idea de que nos podemos comunicar con la persona amada sin necesidad de decir ninguna palabra. Y para muestra, un botón. Escribí en Google lo siguiente: las palabras sobran cuando... Y estas son las sugerencias que Google me dio. ¿Ven? Son letras de canciones, poemas, frases que se le ocurrieron a alguien que no tenía nada que hacer. Pero lo que más resalto de esto es: las palabras sobran cuando las acciones hablan. Me parece lo único coherente de todo esto. Y este tipo de frases nos han hecho creer que cuando encontremos al amor de nuestra vida, las palabras van a sobrar porque nos vamos a poder comunicar con una simple mirada. Yo sé que suena muy bonito, muy romántico y todo lo que quieran. Y quizás alguna vez te ha pasado eso, que has sentido una conexión tan profunda con tu pareja en el que parecía que las palabras sobraban. Pero el problema viene cuando tú tomas esa conexión como un termómetro para el amor. Una de mis más queridas amigas compartió esta imagen, lo cual refleja muy bien esto. Y si leemos solo la parte de arriba nos vamos a dar cuenta que es lo que estábamos diciendo antes. Crees que tu pareja tiene que entender lo que tú quieres sin la necesidad de decírselo. Y esto pasa porque creemos que cuando encontramos a la pareja ideal, también hemos encontrado la comprensión de una persona que sabe cómo nos sentimos aunque no se lo digamos. Entonces no hay que dar mucha explicación de cómo somos o cómo pensamos, porque si esa persona nos ama, nos va a saber entender. Hace unas semanas atrás pasaba por una plazuela pequeña donde hay unas cuantas bancas y justo esa noche había una pareja discutiendo. Y como la plazuela estaba en silencio, era muy fácil escuchar lo que ellos decían. Lo primero que escuché fue a la muchacha decir de una forma muy cortante: nada. Entonces el muchacho le dijo: ¿pero qué tienes? Y la muchacha le respondió: vos deberías saber eso. A lo que él dijo: ¿pero cómo voy a saber si no me lo dices? No era necesario escuchar más. Con esas pocas palabras la historia se sobreentendía. La muchacha estaba enojada porque su pareja no podía leer su mente para entender qué es lo que le pasaba. Y cuando pasamos por una situación similar, nos molestamos porque creemos que si esa persona es nuestra pareja ideal, debería entender cómo nos sentimos. Y como no logramos eso, nos molestamos, empezamos a responder de mala manera, hacemos quejas en voz alta o algo peor. Nos quedamos en silencio y ya no decimos nada. Esta actitud de verdad destruye relaciones. Si quieres terminar con tu pareja, pues tendrías que jugar a este juego. Porque muchas personas ven esto como un juego. Porque visto desde afuera se ve muy tierno y muy divertido el hecho de ver cómo tu pareja se está rompiendo la cabeza pensando en qué es lo que hizo. Pero hay algo que a la persona que le gusta este tipo de juegos tiene que entender. Tal como en cualquier otro juego, uno puede ganar y perder. Y hay que ser un muy buen perdedor o perdedora cuando las cosas no salen como quieres. Porque debemos entender que tu pareja no tiene la obligación de leer tu mente para demostrarte que te ama. De hecho, es tu obligación decirle qué es lo que te molesta. Pero para esto es mejor hacer un análisis interno. Eso te puede ayudar a descubrir el origen del por qué te molesta algunas cosas que hacen las personas. Y también ayuda al cuestionarte las cosas que crees que son señales de amor. Si tú estás pasando por un restaurante y le dices a tu esposo: dice que la comida en este lugar es muy rica, y él simplemente te dice: ah, qué bien, y siguen caminando. Si vos crees que esa es una señal de amor y sientes que tu esposo ha fallado porque no ha entendido que tú querías comer ahí, pues eso se soluciona simplemente diciéndole: quiero comer acá. La mejor conexión que puedes hacer con una persona es comunicándote y no esperando que él lea tu mente para que sepa qué es lo que tú necesitas. Pero hacemos esto comúnmente cuando la relación ha terminado. Ahí es donde confesamos lo que sentíamos. Ahí es donde decimos cosas como: no me gustaba salir con tus amigos porque siempre me hacías a un lado. No me gustaba que me compares con tus hermanos. Me molestaba que nunca me defiendas cuando tu madre venía a decir que las cosas que yo hago siempre están mal. Lastimosamente, cuando todo ha terminado es donde decimos lo que sentíamos en vez de decirlo antes, cuando todavía se podía salvar la relación. No voy a dar un mensaje final, porque como yo los amo y ustedes me aman, las palabras sobran. Era una broma. Ustedes no me aman, porque si me amaran se suscribirían al canal. Pero ya hablando en serio, no quiero dejar un mensaje final porque quiero que pienses en las peleas y discusiones que tuviste con tu pareja o con tu expareja y pienses en cómo se hubieran podido evitar si solamente hubieras dicho las cosas que te molestaban desde un principio. Seguramente tienes mucho en qué pensar. Así llegamos al final del video y como siempre, espero que te haya gustado.